Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, invitándoles a que den like, se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo contenido a nuestro canal. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema que durante esta semana que ha transcurrido hemos traído: la cruz, un encuentro con Jesús. Habíamos estudiado acerca de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, de su cuerpo, en Lucas capítulo 23, versículos 50 al 56. Y hoy vamos a estudiar la parte tocante a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero para hacer un contexto, vamos a hacer lectura de nuevo en el Evangelio relatado por San Lucas, en el capítulo 23, versículos 50 al 56, y enlazamos con el capítulo 24, entre los versículos 1 al 12, que nos habla acerca de la resurrección. Y dice así la palabra: había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Capítulo 24, del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y, cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Estamos estudiando la cruz, un encuentro con Jesús. Y hoy vamos a estudiar en este hecho trascendental de la cristiandad para la fe,
y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Él no solamente murió, sino que murió y resucitó porque nuestro Salvador vive. Aleluya. Recordemos que estos aspectos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo son narrados por cada uno de los escritores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de ellos aporta diferentes detalles y complementa y enriquece nuestro panorama de tales acontecimientos. En esta oportunidad quiero hacer énfasis y centrar la enseñanza entre los versículos 1 al 6 del capítulo 24 del Evangelio relatado según San Lucas, y dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Amén. Dice esta parte, y es lo que quiero rescatar y resaltar, cuando dice en el versículo 5: y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Está hablando de las mujeres. Y les dijeron los ángeles, los varones que estaban allí, con vestiduras blancas resplandecientes: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta pregunta le hicieron los ángeles, testigos fieles de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a estas mujeres que habían corrido solícitas a colocar allá, junto a la bóveda del Señor Jesús, las especies aromáticas, para que no se impregnara el lugar de malos olores. Y ellos le hacen una pregunta directa y tajante: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿O por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es mejor que así dice la palabra: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esta pregunta hacen los ángeles a estas mujeres que prontamente van a buscar el sepulcro del Señor Jesucristo. Pero qué hermoso saber que la tumba está vacía, porque el que murió resucitó. Gloria a Dios. Aleluya. Y aquella pregunta que los ángeles hacen a aquellas mujeres también viene hoy para nosotros.
¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué buscáis al Señor? ¿Dónde buscamos al Señor? Buscando al Señor en las cosas que suponemos son de Él, que tomamos decisiones sin buscar la voluntad de Dios, muchas veces creyendo en los hombres. La palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado aquel en quien ha puesto en Dios toda su esperanza. La palabra de Dios dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Proverbios 19:3. Escuche bien, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. A veces la persona toma decisiones, no, porque es que yo soy muy sabio. No, oiga, es que en nuestra familia, sea el apellido que sea, en nuestra familia, no, hombre, somos muy inteligentes, muy despiertos para los negocios, no, ¿quién como nosotros? Y no se toma en cuenta al Señor y se hace lo que uno cree que es de parte de Dios y lo que yo creo también. Y entonces se hace. Y cuando ya las cosas salen mal, nos equivocamos, buscamos a Dios. Y este versículo del Proverbios 19 te dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. El hombre toma decisiones y después va a donde Dios dice, ay Señor, yo la embarré con esto, con aquello y con aquello. No, nosotros debemos primero, antes de hablar, antes de actuar, poner todo en las manos del Señor. Y por eso las personas van de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, de contienda en contienda, de frustración en frustración. Pero si buscamos al Señor con sinceridad de corazón, Él nos va a escuchar y Él va a entender y no nos va a dar lo que nosotros quizá estamos pidiendo, pero nos va a dar lo que nos conviene. La palabra de Dios dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 al 7. Dice que buscar al Señor, a Jehová, mientras pueda ser hallado, está diciendo el profeta Isaías. Pues en ese tiempo, también como en ese tiempo Isaías, el pueblo de Israel se había desviado tras de otros dioses paganos y se había desviado haciendo las cosas que otros pueblos hacían y que no le agradaban a Dios. Y entonces Isaías dice, si están buscando la bendición de Dios, busque al Dios que bendice. Amén. Porque mire, la bendición de Dios se acaba, pero el Dios que bendice es eterno. El pueblo de Israel
recibió el maná por 40 años y el maná caía todos los días de mañana sobre el campamento de Israel y cada familia de Israel recogía la porción de maná correspondiente a ese día. Pero cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, el maná cesó, porque la bendición de Dios termina, pero el Dios que bendice es eterno. Claro, es una bendición los alimentos que nosotros comemos, el techo que el Señor nos da, el empleo que tenemos, pero cada una de esas cosas se acaba. El alimento de hoy, ya mañana vamos a volver a tener hambre, pero el Dios que nos bendijo hoy con el alimento es el mismo Dios que nos bendijo ayer y el mismo Dios que nos bendecirá mañana. Entonces, Isaías le recuerda al pueblo de Israel, pero también a nosotros, que nosotros debemos buscar al Señor mientras pueda ser que hallado, llamarle en tanto que está cercano. ¿Cuándo puede ser hallado el Señor? Cuando nosotros estamos vivos, porque después de muertos nadie puede buscar al Señor para buscar arrepentimiento. El arrepentimiento y que Dios haga algo en la vida de una persona es en vida, porque Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Gloria al Señor. Y entonces Isaías le recuerda a ese pueblo de Israel, pero también nos recuerda a nosotros. El apóstol Pablo dijo así en la carta a los Romanos: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Nosotros debemos amar a Dios con sinceridad de corazón. Nuestro Señor Jesucristo, Él los conocía a todos y cuando estaba en su ministerio, Él habló aspectos muy profundos, fundamentales para la vida del ser humano. Y Él vio que los discípulos, quienes le seguían, estaban preocupados por las cosas terrenales, que estaban preocupados por situaciones que hoy se tienen y mañana no se tienen. Y entonces, Él, como conoce todos los corazones, les dijo a sus discípulos: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas, porque la gente se preocupaba mucho en aquel tiempo de nuestro Señor Jesucristo por el tener. Y también hoy, igual, la gente se preocupa por el tener. Y Jesucristo les dice: no se preocupen por estas cosas terrenales, no por lo que han de comer, por lo que han de vestir. No, 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 no se preocupen por nada de eso. No, 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 ustedes hagan esto, por favor. ¿Sabe qué? Ustedes prioricen lo que deben priorizar y hagan lo que deben hacer y estén donde deben estar y busquen al que deben buscar. Jesucristo le dice a sus discípulos:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Por tanto, tú hombre o mujer que escuchas hoy, estás cansado de batallar en la vida y no has encontrado cómo salir de las situaciones contrarias y difíciles. El Señor te invita a que doblegue su cerviz delante de Él, así como aquellas mujeres bajaron el rostro a tierra. ¿Qué quiere decir? Se doblegaron ante el Señor. Y el Señor quiere que hoy clamemos por misericordia. Recordemos que Él resucitó, ellas estaban buscando al Señor muerto y el que murió había resucitado. Porque el Señor no solamente murió, sino que Jesús resucitó. Y nuestro Señor Jesucristo, el resucitado, es la única fuente de paz, de amor, de bondad, de misericordia y de bendición para todos aquellos que en Él creen y que en Él esperan. Amén. Hoy el Señor nos invita a que le busquemos sinceramente y que no importan los problemas, pruebas y dificultades que puedas estar pasando y que estás cansado de trabajar en tus fuerzas, el Señor quiere que hoy descanses solamente en Él, que inclines tu cerviz delante de Él como estas mujeres. Y hoy el Señor te hace esta pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesucristo no es un Dios muerto. Él ha resucitado, está a la diestra de Dios Padre y Él escucha todas nuestras súplicas y nuestros ruegos. Pero antes de eso, Él quiere que entreguemos nuestras vidas sinceramente a Él, reconozcamos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades y le digamos, Señor mío y Dios mío. Amén. Vamos a orar al Señor y a darle gracias por su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, porque tú eres santo, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra que hoy nos recuerda a quién debemos buscar, cómo lo debemos buscar y dónde debemos adorar. ¿A quién debemos buscar? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo debemos adorar? Con corazones humildes y doblegados ante tu presencia, porque un corazón contrito tú no rechazas, oh Dios. Tu palabra lo dice, nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Permite que nosotros seamos esas personas que somos pobres en espíritu, porque todos los días nosotros necesitamos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas por el Espíritu Santo, para poder caminar en este mundo lleno de situaciones difíciles y que solamente la paz y el amor y la sabiduría de Jesucristo es lo único que nos puede ayudar a caminar mientras estemos en este mundo.
Padre de la gloria, aquellas personas que hoy están en situaciones difíciles y que no saben cómo salir de ellas, tú les preguntas por el Espíritu Santo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Quizá están buscando o esperando en, en los abogados, en los jueces, en el patrón, en los hijos, en el esposo, en la esposa, en los hermanos. Y nosotros, como cristianos, debemos buscar siempre y esperar siempre en Dios, que siempre nos dará la salida. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos por tu palabra y hoy declaramos que buscaremos entre los muertos al que vive y al que vive entre los muertos, porque Jesucristo es vida, gozo, amor y paz, siempre en el Espíritu Santo. Y el Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea ahora mismo lleno de la presencia del Espíritu Santo. Fiel es el que nos ha llamado, el cual también lo hará. Bendiciones y hasta pronto.